Las dichas de conversar con nuestro primer invitado, amigos, y le presentamos de inmediato al ministro de Transporte, José Gallardo Cu. Bienvenido, ministro. Esta es una transmisión especial de TV Perú. ¿Cómo están? Buen día. Feliz 29. Feliz 28, feliz 29. Así es, ministro. Bueno, un poco para revisar, Rocío, lo indicado, lo señalado, lo resaltado el día de ayer en el mensaje ante el Congreso de la República por el presidente en lo que concierne a su cartera, ¿no? Y la sensación y la información en concreto que tenemos es, por ejemplo, de cómo es que se va a enlazar el transporte con el turismo y suena interesante porque se trata de dos sectores económicos importantes, el turismo sigue en crecimiento. ¿Cómo piensan ustedes ya en la ejecución misma de los hechos lograr esta meta? Sí, el día de ayer el presidente creo que expresó muy bien lo que son los pilares de su gobierno, los elementos distintivos, ¿no? En términos de desarrollo de lo que va a ser esta gestión. Habló, por ejemplo, del tema de educación, de salud, de diversificación productiva y el reto que el gobierno todavía tiene en el tema de seguridad. En el sector transportes y comunicaciones siempre nos hemos visto como un sector que debe construir infraestructura precisamente para lograr estos macro objetivos. Claro, para conectarlos, ¿no? Poco de lo que hablaba el presidente, ¿no? Él, por ejemplo, tiene la visión de que el Perú gradualmente tiene que constituirse o ser un país más diversificado en lo productivo, en sus exportaciones, ¿no? Y para eso lo que se requiere es que tengamos una infraestructura que nos permita eso, puertos, carreteras, ¿no? Que nos articulen a los mercados mundiales, pero también a los otros mercados internos que tenemos. Entonces, por eso el gobierno se ha puesto como una de sus principales metas en el sector transportes y comunicaciones, lograr el pavimentado del 85% de la red nacional. Entonces, en este tema, a pesar de los avances que hemos ido teniendo en el tiempo, en el año 2011 solamente el 53% de las carreteras nacionales están asfaltadas, ¿no? De manera simple o ya en su solución definitiva. Entonces se quiere dar el salto al 85%. Y eso es importante porque estaríamos hablando que de pasar de 1 de cada 2 kilómetros a prácticamente estar cerca de lograr de que toda la red nacional esté pavimentada. Claro, ¿no? es que no se puede hablar de desarrollo no sin conectividad, y en ese sentido es que van los tiros de este gobierno, que espera, esa es la meta del 2016, llegar hasta el 87% de pavimentado. 85%. 85%. No, y ya estamos cerca, estamos en 77%. Ajá. Como ministro de Transporte en realidad viajo bastante para ver los avances que se tienen en las obras, pero también a sus inauguraciones, ¿no? Entonces lo que se está viendo es que ya se está logrando avanzar sustantivamente. Ahora, ha señalado también que, por ejemplo, Ayacucho, ¿no? Un poco haciendo el recordar lo de ayer, Ayacucho se encontró en este monto, digamos, de inversión o en este nivel de pavimentación. Ha mencionado el presidente también, si no me equivoco, Huancavelica, que estamos hablando del departamento que lidera los rankings digamos, de pobreza en el país. ¿Cuál es la expectativa que tendrían que tener tanto los ayacuchanos, los huancavelicanos, por ejemplo, en materia de transporte, ¿no? Sin conectividad no podríamos hablar, por ejemplo, de la comercialización de sus productos. Sí. En Ayacucho se recibió el indicador, ¿no? Que ha dado el indicador global en 53% en el país a 85%. Pero en cada región es distinto. Claro. Ayacucho era 31% más o menos, 32%, y se le va a dejar en 100%. Ayacucho. Ayacucho. Ah, excelente. O sea, completa. Y en Huancavelica se mencionó que vamos a llegar al 97%, y ahí el indicador ha empezado más bajo, en 20 y tantos por ciento, 22%. Digamos, ¿Ha habido más una o menos. intención especial en estas regiones que a lo mejor han permanecido más al margen del desarrollo? Sí, pero creo que es más general de lo que uno se puede imaginar. Yo creo que en estos momentos hay transformaciones sustantivas en regiones como Cajamarca, en camino, Huánuco, ¿no? Se mencionó Huancavelica, se ha mencionado Ayacucho. Puno va a pasar a ser una región líder. Y yo quería explicar un poco por qué. A ver. El saltar al 85%, ¿no? Es un enorme paso. Pero lo que sigue es conectar los centros productores a esa red nacional. Los productores, digamos, no todos viven sobre la red nacional. Claro. Viven, ¿no? Conectados por la red departamental y vecinal. Entonces, lo que sigue es conectar a esa... ¿Cómo sale a una vía mayor? A esa red nacional, que es la que te lleva a los mercados internos o a los puertos
para salir al mercado mundial. Claro, porque lo cierto es que ya estamos aquí a 6 años del Bicentenario y bueno, solo se habla un poco de la Panamericana, ¿no? Como la gran vía nacional, pero estamos ya a poquito de completar las longitudinales. Así es. Entonces, el salto al 85% se logra en julio del año 2016, el 85% de lo que se recibió, ¿no? De los 23.000 kilómetros. Pero nosotros vamos a dejar encargado, ¿no? Una cantidad de carreteras. Este año se están licitando 16 corredores, ¿no? Con carreteras emblemáticas, como por ejemplo la carretera del Valle de los Volcanes en Arequipa, el corredor de Cotahuasi. Vamos a sacar a licitación un corredor de 497 kilómetros en La Libertad, que es la que va desde la zona de Bolívar, toda la provincia de Patás y termina en Ancash, ¿no? Pasando por Tayabamba y termina cerca de Siguas. Entonces, todos estos van a hacer que ese indicador de 85% rápidamente en los años 2016-2017 acerquen al Perú al 100%. Claro, entonces, va a ser más expedito, digamos. Eso es cuestión de tiempo. Estamos esperando y se va a dar simplemente. Entonces ya pasamos a la siguiente etapa, que es conectar las zonas productivas con la red nacional. Ese programa se llama ProRegión y tiene unos 13.000 kilómetros más, ¿no? Entonces, regiones como Puno, como San Martín, ya están en esa situación. Ya están en estos momentos en fase final de estudio, o en el caso en el Puno, o en el caso de San Martín, ya en obra de construir estas redes departamentales con lógica productiva. Puno en particular, en noviembre de este año, se licitan 1.300 kilómetros de ProRegión, ¿no? Y eso implica unas 23 carreteras más, solo en la región de Puno y sobre lo que ya se está haciendo. Ahora, muy interesante la pavimentación, ¿no es cierto? Y además no podríamos hablar de desarrollo vial o de infraestructura vial, ministro, si no hablamos también de la recuperación del mantenimiento de las vías y de los puentes, en el marco de este programa ProPuentes, me parece. Sí. ¿Qué nos pueden responder respecto a este yo punto? un poco para redondear la idea de lo que les quería comentar. ¿Por qué son importantes estos kilómetros de ProRegión? Porque ya nos introducen al futuro, ¿no? Y entonces ese es el sueño que tenemos, que cada peruano sea parte del esfuerzo productivo, que cada peruano pueda ser un exportador, ¿no? Entonces, sin esa infraestructura no se puede. ¿Y por qué? Porque nosotros somos de manera natural competitivos, por ejemplo, en minerales. Pero para ser competitivos en otras cosas, necesitamos infraestructura. Entonces, esa es la idea. Y por supuesto, en la línea de lo que preguntabas, el mantenimiento es clave. Si hacemos carreteras, ¿no?, que luego se pierden, entonces es como avanzar para retroceder. Entonces, en eso también se está dando un salto, ¿no? Y la inversión. Queremos que el 100% de las carreteras nacionales estén con contratos de conservación, sea porque sean concesiones o porque los contratos incorporen estos mantenimientos. Claro, y sobre todo porque viene ahora hacia fin de año ya, aunque ya lo tenemos casi encima, el fenómeno del niño, ministro, y uno de los sectores más golpeados es precisamente el de transportes. Se extrañó también eso en el mensaje. ¿Qué previsiones para este tema en particular se tienen para precisamente prevalecer todo esto, el mantenimiento y de las nuevas vías que nos comenta? Sí. Para terminar un poco la pregunta, estamos en el 91% de los contratos de mantenimiento y queremos llegar al 100%. O sea, en ese indicador todavía estamos más avanzados que en el tema de la construcción, ¿no? Y luego en lo de los puentes se quieren construir 1.000 porque el esfuerzo de infraestructura vial tiene un complemento, ¿no? Que son los puentes. Y entonces 1.000 puentes para nuestro país es una cosa maravillosa porque yo le pregunto eso, ministro, porque hay pueblos tan aislados, verdaderamente, que hablar de conectividad en lugares recónditos donde solamente te acompaña un río probablemente y no hay zona de asfalto, menos carreteras, menos capeado o recapeado de las vías. Entonces, hablar de un puente para un poblado es sumamente importante. No se puede hablar de conectividad sin tener, por ejemplo, ese cruce que le permita vender sus productos o sacarlos un poquito hacia afuera, ¿no? O sustituir infraestructura muy precaria, puentes de madera, ¿no? Puentes muy antiguos, así es. Hubo una época, dicen los ingenieros mayores en el ministerio, que solíamos hacer 20 y en el mejor de los casos 30 puentes por año. Ustedes han prometido hoy día 1.000. el Perú, digamos,
A julio del 2016 el presidente ha señalado 1000 puentes. 1000 puentes para el lustro, ¿no? Sí, en eso estamos trabajando. ¿En cuánto estamos actualmente a este año? Este es el gran año del salto. Este año tenemos que hacer 456 puentes. Si los hacemos bien, vamos a terminar en nuestra meta. Ha dicho usted algo fundamental y es la eficiencia y la eficacia, ¿no? Hacerlo bien, que trascienda, ¿no es cierto? Yendo al fenómeno del niño. Al fenómeno del niño. El fenómeno del niño no ha sido explícitamente tratado, pero eso no quiere decir de que se estén tomando las precauciones. El año pasado se autorizó ya un presupuesto de 3.000 millones especiales para todos los sectores para ir, digamos, preparándose para estos eventos, ¿no? Y esto de acá yo quiero comentar que a veces no se ve, porque cuando las cosas funcionan, no se ve. Se ve lo que no funciona. Entonces, imagínense que ustedes descolmatan 28 ríos y quedan 2, donde se creían que no iba a haber un evento. Y ocurre allí, ¿no? Entonces, claro, la sensación es que no se hizo, pero lo cierto así es que sí. uno no está preparado. Pero ya se puso esto el año pasado, 3.000 millones, ¿no? A invertir para estar más preparados. Y este año, en el sector transportes y comunicaciones, estamos yendo a algunas actividades como, por ejemplo, la compra de maquinaria para emergencias. Entonces, esto nos va a permitir tener también capacidad de respuesta. Bueno. Entonces, el reto del país no es tanto las vías nacionales, porque al estar con contratos de mantenimiento o estar concesionadas, cada vez que ocurre un evento, o el contratista o el concesionario tienen la obligación de recuperar, ¿no?, estas infraestructuras. Y eso es lo bueno de este tipo de contratos. Bueno. Nuestro reto son las vías departamentales y vecinales. Es allí donde tenemos que tener capacidad de ayuda, ¿no? Entonces, para eso es lo de la compra de esta maquinaria, ¿no? Perfecto. Y bueno, y el tema de Prorregión que comenta, pero lo cierto es que a veces uno da ya medio por hecho que la siguiente gestión va a continuar todo esto, que diera la impresión que ya camina solo, ¿no? Pero muchas veces pasa que no se toma, no continúa, y en ese sentido, si pudiera usted decir qué cosas tienen que hacerse o que continuar en la siguiente gestión para llegar pues al Bicentenario un poco más completos, es sí esto que nos comenta de las vías Prorregión. Yo creo que esto va a continuar. En realidad, en nuestro país estamos bastante, yo diría, alineados en términos de lo que es bueno. Lo que pasa es que hay mucho ruido. Hay muchas cosas. No, lo que pasa también, ministro, es que quizá muchas veces se han hecho las cosas, se hacen, pero en lo que hemos fallado de pronto es en la forma cómo comunicamos las cosas positivas, porque probablemente lugares donde decir lo malo sobran, pero las cosas positivas no. Y en tal sentido quisiera muy puntualmente que nos refiera al estudio de la línea 3 del Metro de Lima y cómo se va a planificar o poner ya en valor el tema de la selva. Da la impresión que en el país la selva ha sido siempre un poco lo olvidado. ¿Cómo va a cambiar, por ejemplo, el tema del aeropuerto de Iquitos, concretamente, y el estudio técnico que deberá aquí darle pues mayor dinamismo a esta zona del país? Sí. A ver, entonces, en esa misma idea de continuidad, yo creo que lo que se está haciendo en carreteras, ¿no?, se va a continuar. ¿Por qué razón? Porque yo creo que es lo que el país necesita. Es lo que la población va a pedir. Va a haber una red nacional pavimentada y te va a decir: ahora yo quiero conectarme a esa red para que mi producto no se golpee y salga con calidad al mercado. Yo creo que eso técnico del Metro de Lima. Sí. En esa misma línea se ha empezado lo de las líneas del metro y aquí se ve una continuidad en el tiempo. Diferentes administraciones están haciendo la línea del metro por una razón sencilla. Lima no es posible sin las líneas del metro. Entonces, nosotros tenemos planes para cada una de esas líneas, ¿no? Con respecto a la línea 1, que es una línea que ya se había empezado en una administración anterior, nosotros estamos trabajando proyectos de alimentadores, pero también de duplicar, o más que duplicar, su capacidad. Hoy día estamos en fase de adenda para comprar muchos más trenes y coches. Qué bueno. Luego, y después sus alimentadores. Luego, en la línea 2, ya empezamos a trabajar, el presidente ha mencionado, desde diciembre del año pasado empezamos los trabajos en el patio taller y en la liberación de interferencias, y se empezó en mayo el trabajo ya en los pozos, ¿no?, y empieza ahora lo de las estaciones. Entonces, en la línea 2 vamos a continuar. Esta es una línea que va a permitir llevar más de 1.100.000
pobladores Qué bueno. desde el eje de Ate al Callao, de Así Callao es. a ¿En Ate. qué tiempo? En 45 minutos, como Récord, tiempo máximo. récord. O sea, vamos a hacer cualquier trayecto intermedio mucho más rápido. ¿no? Terminamos con Iquitos Y luego los la aeropuertos. línea 3, estamos en fase de estudios y esa es una línea que va a ser aún mayor, porque en su máxima capacidad va a poder llevar a 2 millones de pasajeros. Entonces tenemos los 300.000 de línea 1, que lo queremos llevar a más de 500.000, el 1.100.000 de línea 2 y esta línea que puede llevar hasta 2 millones. Entonces, con estos ejes, además ya estructurados, Va a ser un Lima va a ser vivible, Lima va a ser una Realmente ciudad usted comprenderá, posible, ministro, viable. que el gran problema en la capital es el transporte. Entonces, que le toca a esto usted es un una problema que responsabilidad se muy acumuló importante. en el tiempo, pero que ahora se está trabajando la solución y quiero decir que la población está mostrando una enorme comprensión Qué de este bueno. tema, porque construir las obras genera, digamos, Un fastidio inconvenientes. siempre, pero uno Así lo es. ve con mayor tranquilidad si finalmente ese sacrificio vale la pena. Terminamos con Entonces la selva, estamos por favor, ministro. convencidísimos de que vamos Qué a ir bueno. por ahí. Y luego, en el tema de selva, el presidente ha mencionado algunos proyectos fundamentales, ¿no? Primero, que se ha llevado la Internet de alta velocidad. Ya teníamos 20 años de reformas estructurales en el sector telecomunicaciones y en la región selva todavía teníamos un Internet que no funcionaba, ¿no? Yo he entrado a hoteles en Iquitos donde la Internet era prácticamente una foto, Claro. ¿no? Y no se movía. Ya. Hoy día tenemos Internet de alta velocidad. Allí se está construyendo una línea de alta tensión para llevarles Qué bueno. electricidad. ¿Para cuándo ustedes la entregan lista, ¿no? ministra? Lo de las telecomunicaciones, que es el sector, ya lo entregamos. Perfecto. ¿no? Y además lo hemos ampliado y ya lo hemos terminado hasta Santa Rosa. Pero el proyecto que anunció el presidente adicional es el que tiene que ver con zonas de frontera, con zonas aisladas. Se llama integración amazónica Así es. por vía aérea, Aérea. que es lo que hace es conecta un hub regional con los aeródromos aislados, ¿no? En el caso de Loreto, en Iquitos, conectarse con Huepí, con Colonia Angamos, con San Juan del Estrecho, ¿no? Y se va a dinamizar Y con económicamente también la Caballo Coche. zona, ¿no? Inmediatamente. Claro, pero esto lo importante es que son vuelos regulares, ¿no? Y con Bueno. subsidio. El pasaje está subsidiado entre 50 y 70%. O sea, ¿Quiénes son los beneficiados bueno. directamente? todos los pobladores de estas población, regiones aisladas, ¿no? Y luego, esto ya se licitó para la zona de Loreto. Sigue San Martín, que ya viene a fines de agosto, luego Ucayali y luego Madre de Dios, ¿no? Entonces, no solamente son vuelos regulares con pasaje subsidiado, sino que estamos también haciendo ya un programa para tener vuelos con carga. Ajá. Porque los productores no pueden sacar, digamos, sus productos. Lógico. Entonces, por vía aérea lo vamos a sacar a los mercados regionales. Sí, y bueno, si me permite para terminar rapidito, sí, Mencionar por algo favor, porque sí. esa es la otra parte del discurso, las telecomunicaciones. A Wow. veces en el sector siempre nos olvidamos de eso. En telecomunicaciones teníamos un equivalente a la Panamericana, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Construimos una paralela que es la longitudinal de la sierra. Entonces, en telecomunicaciones teníamos en la costa también infraestructura para Internet de alta velocidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir esa infraestructura donde no existe, ¿no? Replicarla. El equivalente a la longitudinal de la sierra. Y estamos haciendo lo que se llama la red dorsal para la Internet de alta velocidad, la red dorsal de fibra óptica. Perfecto. ¿No? Esto nos va a permitir llevar Internet de alta velocidad a 185 capitales de provincias, o sea, a casi todas, Perfecto. porque hay los programas de selva que son distintos. Claro, porque se fortalecen los niveles, digamos, en educación, pero sin banda ancha, sin fibra óptica, sin internet eficiente, no se avanza. Así es. Entonces, esta red regional es el equivalente, si quieren, a la longitudinal de la sierra, ¿no? Y nos lleva a las capitales de provincia. Pero de allí hay que sacarla a la capital de distrito, ¿no? En las capitales de distrito, hoy día, si ustedes visitan el Perú, lo mejor que pueden encontrar es un internet social, ¿no? Lo que se está llevando es la internet de alta velocidad a través de un segundo programa, que son las redes regionales. Y en esas ya licitamos 4. Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Lambayeque. Entonces, de esta manera vamos a tener en localidades que, digamos, hubiesen tenido que esperar, sin exagerar, 20 o 30 años para tener
la capacidad económica de comprar el servicio, le estamos llevando, ¿no?, esta internet de alta velocidad. Estas 4 primeras redes regionales se inauguran en el año 2016, en el primer semestre, o sea, que van a ser dentro de esta administración. Pero, además, estamos preparando ya la licitación del segundo paquete y creemos, en línea de lo que ustedes habían comentado, que es algo que también va a continuar. Porque esto no se trata de los gobiernos, sino de las necesidades de la población. Y yo creo que todos quieren esta internet de alta velocidad digamos, en su localidad, por muy pequeña que sea. Entonces, toda esta infraestructura, y con esto vuelvo a la idea inicial, ha sido construida en línea con lo que ustedes decían, para la diversificación productiva, para el turismo, para que todos tengan una oportunidad agroexportadora, si fuera el caso, ¿no? Entonces, ¿qué pide una empresa que quiere poner un hotel? Lo primero que pide un inversionista. Por favor, hay una carretera, hay internet de alta velocidad, ¿no? Con esos 2 elementos, ¿no? Muy bien, se ministro, avanza el tiempo nos ha ganado lamentablemente. Queremos agradecerle muchísimo por estar esta mañana con nosotros y hablar un poco de las expectativas en su sector, rumbo hacia el próximo 28 de julio. Bueno, ya conversaremos más adelante. A ver, yo le invito para el 7.3 regional a ver si podemos conversar de la recuperación del borde costero de Trujillo, que ahora finalmente se reunieron, y en ese sentido felicitaciones, ¿no? Porque era un tema que esperaba ya, se iba para bodas de plata el problema, pero finalmente se han tomado cartas después del asunto desde su sector y finalmente a ver si Trujillo recupera las playas, ministro. Sería ideal. Con el mayor gusto, encantado, ¿no? Excelente, lo comprometo. Entonces nos vamos con Omar Figueroa. Rocío inmediatamente hace el estrado principal.